Si quieres morir por Dios, tienes que estar dispuesto a matar por Dios. David Koresh. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando, sean todos bienvenidos a Fenómeno. Los líderes de culto siempre nos han parecido fascinantes, ya sea por sus actos llenos de maldad hasta aquellos que nos parecen extraños y lejos de lo socialmente aceptable. Este caso tiene muchas aristas. De algún modo el líder de esta secta no tuvo toda la culpa de la masacre que se vería aquel fatídico 28 de febrero de 1993. Pero antes de comenzar a hablar de qué pasó y por qué el presidente Bill Clinton considera el peor de sus errores en su mandato en este cargo, comenzaremos citando a los factores que desencadenaron este hecho, comenzando con la figura central. Vernon Wayne Holland, nacido en Houston, Texas, fue hijo de una relación disfuncional. Por la educación recayó en su abuela. Además de esto, las parejas de su madre resultaban ser personas sumamente violentas. A temprana edad de los 8 años, comenzaron los abusos sexuales de estas supuestas parejas de su madre. Vernon, al no encontrar mayor consuelo en el exterior, se dedicó a los libros, específicamente a leer la Biblia. Tal se volvió este fanatismo que con tan solo 11 años de edad se aprendió el Nuevo Testamento y comenzó a interesarse cada vez más en estas ideas, a tal punto de creer que la Biblia tenía mensajes ocultos para él. Años después, en 1981, Koresh se mudó a Waco, en el condado de McLean, en Texas, donde se unió a los Davidianos, un grupo religioso que se originó de una cisma en los años de 1950 de la vara del pastor, a su vez miembros expulsados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los años de 1903. Los Davidianos habían establecido su sede en un rancho a unos 15 kilómetros afuera de Waco, el cual fue llamado el Centro Monte Carmelo en 1955. Y en 1984, el ahora llamado David Koresh tomó el mandato como máximo líder de los Davidianos, y él junto con 20 jóvenes más buscaban la manera de buscar nuevos adeptos. En este momento, David se sentía el renacido Mesías y creía que se acercaba una futura apocalipsis junto con estas ideas. En no menos de un mes logró tener un séquito de 100 personas que vivían en este rancho, que para resumir las condiciones en las que habitaban, no contaban con agua en aquel lugar. Al tomar el liderazgo, David declaró que se ponía en marcha un plan de celibato de los hombres y que se encargaría de detener la carga sexual de la comunidad. Disolvió los matrimonios y tomó a todas las mujeres como su pareja. Según él, Dios se comunicó con él diciéndole que él se encargaría de procrear a los elegidos para el juicio final. Aclaremos un punto muy importante. David en ningún momento usó fuerza física para obligarlos a estar ahí. Él con manipulación y su ideología los mantuvo cautivos. El punto a resaltar y por el cual o bien se justificó que el movimiento policial fue que los davidianos habían gastado un total de más de $250,000 en armas, debido a que según su creencia estaban por tener una batalla con el ejército del mal, y según palabras de él, este enfrentamiento comenzaría con el apocalipsis. Ahora demos un brinco al otro lado, la ATF, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Como su nombre claramente lo da a entender, se encargan del manejo, registro e inspección de armas. Pero justo en 1993, el FBI comenzó a recibir mucho apoyo económico del gobierno
recordando el capital a varias agencias, entre ellas el ATF. Sabiendo esto, los dirigentes buscaban demostrar, entrar y arrestar a David, ya que junto con las armas y entre voces se escuchaban también denuncias de abuso de menores entre los davidianos. Esto para llamar nuevamente la atención y que se recobrara un poco del presupuesto que ya se había perdido. La ATF en ese momento comenzó a idear su plan: vestir civiles para hacer un ataque sorpresa el 28 de febrero. Esto tomaría a David con las manos bajas y podría poder detenerlo sin oposición del culto. Pero al igual que sucede en la mayoría de los casos, este plan llegó a oídos de la prensa y varios diarios sacaron artículos citando a David y el plan de la ATF para su detención. Los davidianos comenzaron a sospechar, ya que junto con un periodista perdido que soltó información a un perteneciente de la secta, y que la ATF no hizo el mínimo intento de poder ocultar mejor a sus hombres en las inmediaciones del rancho, David recibió la noticia y en ese momento él plantea la ofensiva. La primera orden fue esconder a las mujeres y a los niños, y en segundo punto armarse con todo el armamento que tenía, ya que para él esta era la guerra de la cual hablaban las profecías y estaba lista para hacerle frente al ATF. Cuando llega el ATF con sus 75 elementos, los davidianos y Koresh ya estaban esperando con el armamento y el ímpetu de cumplir su profecía. Y aquí comienza una serie de acontecimientos, cada uno más enredoso y responsable tanto de la ATF hasta el mismo FBI, para tratar de resolver un caso el cual pudo tener un tipo de solución sin que existieran tantas bajas. Todo comienza con la teoría de que un policía de la ATF tuvo la oportunidad de comunicarse con la agencia y decirles que no fueran, que los davidianos estaban listos para atacar, que ya conocían el plan y sabían qué hacer. Pero estos no hicieron el mínimo caso al informante y llegaron al lugar. También cuentan que 2 perros se acercaron a las inmediaciones de la ATF y estos dispararon a los perros, generando el ruido de 2 explosiones que generaron la reacción del culto y comenzó el fuego cruzado. Secta religiosa de los Davidians, formada a partir de una escisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1934. Desde entonces la violencia ha dominado dicho grupo religioso y ayer precisamente la policía de Texas pretendía detener a su líder por posesión de armas. Monte Carmelo fue cuidadosamente preparado durante 9 meses por agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, según su director y un agente del FBI. Según las autoridades federales, los davidianos fueron previamente informados de la operación y esperaron a la policía armados hasta los dientes. En cuanto al fuego, la policía fue tiroteada horas más tarde, cuando retiraba los cuerpos de los agentes muertos y los heridos. 2 miembros de la secta fueron detenidos. David Koresh ha hecho saber a través de diferentes entrevistas telefónicas que está herido pero dispuesto a continuar, rodeado de un centenar de seguidores, entre los que hay muchos niños. Fueron horas de disparos, cartuchos que se quemaban y bombas volaban. La ATF se quedó sin balas y la secta al parecer no tenía para cuándo parar. Después de un largo momento se solicitó un alto al fuego. Incluso uno de los davidianos solicitó a la policía también parar las acciones e incluso pidieron rendirse en ese momento. Estamos hablando de 4 muertos y 16 heridos del lado de la ATF, y los davidianos habían muerto 5, y David recibió 2 disparos, uno en el hombro y otro en el estómago. La ATF se sintió rebasada, por lo que solicitó ayuda al FBI y poder así comenzar con las negociaciones, y David su única solicitud es que pudiera profesar su palabra a nivel nacional. 1 hora de transmisión y bajo el malestar del gobierno, este mensaje se hizo y se mandó a cada televisión y radio de la Unión Americana. Pasando 2 días después del encuentro, simplemente retiró su palabra de entregarse. Sin embargo, entregó 6 días después a 19 niños a cambio de que les mandaran leche a los davidianos. Unas 70 personas en una granja de la localidad de Waco y las ha obligado a mantener un fuego cruzado contra las autoridades. En su mensaje radial dijo estar preocupado por las vidas de todo el mundo ante el apocalipsis final. Su rendición estaba prevista para la noche de este martes, pero no fue así.
y ahora la situación podría obligar a las autoridades a un asalto masivo del inmueble donde se encuentra atrincherado. Casi 500 policías federales rodean el rancho del Monte Carmelo, donde el pasado domingo se produjo un tiroteo que ocasionó la muerte a por lo menos 7 personas. Distintas fuentes policiales e informaciones no confirmadas dicen que dentro del rancho puede haber hasta 15 muertos más. Esto en realidad no se sabe bien, pero lo que sí también se desconoce es si son secuestrados o están ellos actuando de su propia fe. En ese momento, del lado del FBI y ATF se dividió en 2 bandos. Gente que quería resolver esto negociando, ya que aún existían muchos niños y mujeres, y el otro bando que quería entrar por la fuerza. La tensión en estos días fue increciendo, al punto en que el FBI dejó 2 tanques afuera del rancho para poder mostrar que estaban listos para reaccionar por cualquier cosa. Y en ese momento, el FBI comenzó con su campaña para difamar a David Koresh, ya que técnicamente, más allá del arsenal que tenían, que cabe explicar, en ese momento aún se desconocía si lo tenía o incluso el 90% fueron adquiridos de manera legal. Su matrimonio con la niña de 14 años en Texas era legal, bajo el permiso de sus papás de ella. Y junto con la liberación de los 19 niños, se demostró que las teorías de abuso en la secta eran mentira. Cabe resaltar que sí, el matrimonio con una niña de 14 años sí es algo malo y repudiable, pero en ese momento en Texas era prácticamente legal. Técnicamente no existía nada por el cual se pudiera haber incursionado de esta manera, pero los ojos ya estaban apuntados a ellos y no darían ningún paso atrás, y así los días se volvieron semanas y las semanas se convirtieron en meses. David y sus aún discípulos en reiteradas ocasiones comentaron que la idea de un suicidio masivo no estaba en sus planes, y para demostrarlo, el día 12 salieron 2 miembros. El día 17 el FBI, en una demostración de poder y acoso, mandaron uno de los tanques a destruir todo el perímetro del rancho, y junto con esto, durante 30 días el acoso por parte del FBI y el ATF se resumía en sonidos estridentes y luces de alta potencia siendo proyectadas a las ventanas para impedir que las personas de la secta pudieran dormir. El día 48 fue cuando se inició el movimiento final por parte del FBI, lanzar gas lacrimógeno sin importar que mujeres y niños aún se encontraran dentro del lugar. Se justificaron diciendo que aún se sospechaba de abuso de menores, pero como se mencionó anteriormente, ya esto se había dado como que no era cierto. En el día 50, una orden directa del presidente y varios barriles de gas llegaron a las inmediaciones del terreno, y para ese momento, el negociador que estaba fungiendo como pacifista ya había sido movido de su puesto. Y el 19 de abril, esta novela acabaría de la manera más trágica que se pudiera imaginar, comenzando con los policías llenando todo el sitio con gas lacrimógeno, incluyendo la cámara en la cual muchas madres e hijos se encontraban. Y aquí es donde la historia nuevamente se vuelve a dividir en 2 partes. La primera de ellas habla sobre un supuesto audio en el cual 2 davidianos hablan sobre esparcir gasolina por el lugar. Cabe resaltar que dicha grabación nunca se encontró. Es más, simplemente suena como un mito del cual el FBI y la ATF se han colgado durante muchos años. Y la otra versión es que el gas lacrimógeno, que es inflamable, junto con las lámparas de queroseno que los davidianos usaban cada que los policías y el FBI les quitaban la luz, generaron un incendio tan brutal que el mismo fuego se encargó de detonar todas las armas que tenían guardadas, tanto granadas de mano como las mismas balas que aún tenían, y todo esto fue grabado totalmente en vivo. Es lamentable tener que interrumpir con lo que vamos a hacer ahora, pero enseguida vamos a charlar de ellos. Se está incendiando Waco, el lugar donde estaba David Koresh, allí con rehenes desde hace mucho tiempo, van a cumplir 2 meses. Estas son imágenes en exclusiva, directo, desde la CNN que estamos recibiendo nosotros vía satélite. Allí hay niños, porque todos no fueron liberados, hay mujeres y también hombres.
El FBI está atacando en este momento con grueso calibre. Nosotros estamos recibiendo las imágenes en directo desde allí y vamos a completar en cualquier momento. Al momento del ingreso de los bomberos, se quedaron con la escena de que, de los 85 davidianos que estaban aún en las instalaciones, murieron 76, de los cuales 25 eran niños y niñas. Más adelante se encontró el cuerpo de David con un disparo en la cabeza. Hasta el día de hoy, el FBI y el ATF culpan a los davidianos del fuego. Según ellos, no usaron elementos inflamables, y por otro lado los davidianos dicen que todo fue parte del gas lacrimógeno y que ellos jamás pensaron en un plan suicida. El relato histórico no apunta para bien para el FBI, ya que en repetidos casos se ha demostrado que el gas lacrimógeno tiene la capacidad de generar incendios. Sin duda, lo que hacía David Koresh era manipular psicológicamente a las personas para entrar a su secta, y además de casarse con una menor de edad. Pero nada de eso justifica el hecho de ahogar a más de 70 personas con gas lacrimógeno, las cuales muchos eran niños inocentes. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.